Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Una palabra para todos nosotros. Dios ha hecho cosas en su vida. Yo no estoy hablando de la campaña. Estoy hablando de que usted ha tenido experiencias con Dios. You have experiences with God a year ago, 2 years ago, 3 years ago. What's going on today in your life? Estamos alabando a Dios y me alegra mucho. Y ojalá que usted no se preocupe por el ruido, porque no es el ruido, es el corazón agradecido, hermano. Si la alabanza no sale del corazón, estamos gritando y gastando voz. Porque si no, si fuera el ruido, ¿cómo le harán los mudos? Ellos no pueden gritar. Pero yo sí sé y se lo aseguro que si pudieran gritar, gritarían. Con todo y mudo gritarían, hermano. Yo sé que en el cielo cuando reciban la voz van a gritar. La Biblia en Mateo capítulo 15. Capítulo 13, perdóneme. Capítulo 13, versículo 53. Matthew chapter 13, verses 53 through 58. Let me see your Bible. If not, get closer to somebody with a Bible. Read with me. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lea conmigo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Diga al que está al lado suyo: por favor, no le amarre las manos a Dios. Jóvenes, no le amarren la mano a Dios. Hermanos ancianitos, no le amarren la mano a Dios. Perdónenme, aquí no hay palabra ancianos. Hermanos jóvenes de corazón, no le amarren la mano a Dios. Lo único anciano aquí es la licencia de manejar. Ocupe su lugar. Yo creo que hay una pregunta que a usted le han hecho cuando usted habla de Cristo Jesús a alguien. Hay una pregunta que hoy mismo mucha gente se está haciendo. Creyentes se la hacen. Pastores no la hacemos. No creyentes se la hacen. Y la pregunta es: ¿por qué en este día que estamos viviendo, con tantos problemas de toda clase, por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? Mire la violencia. A propósito, hermanos, yo quiero invitarles a registrarse a votar. En este noviembre nos espera una votación muy importante. En este noviembre, en las cosas por las que hay que votar, tenemos que votar si queremos matrimonios homosexuales en Texas. Va a estar en la hoja de votación. La semana pasada California, el Congreso de California
aprobó el matrimonio homosexual en California y nos pusieron para este noviembre en la boleta de voto si sí aprobamos matrimonio homosexual o no en Texas. Y usted va a decir sí o no. Registre si no está registrado para votar, porque su voto va a ser muy, muy importante, hermanos. Si esto está pasando, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no paró el tsunami en Indonesia? ¿Por qué Dios no hizo algo con este huracán? Mire el mundo como está, como manejado por Satanás. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios, el Cristo que ustedes predican y que enseñan y que Cristo tiene poder, por qué no viene Cristo y cambia las cosas de una vez por todas? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo me la he hecho. Cuando paso por circunstancias difíciles, por tormentas, Señor, ¿por qué no haces algo? Yo creo que el capítulo 13 de Mateo nos tiene la respuesta, hermano. No es que Dios no pueda, hermano. No es que Dios no quiera. Yo creo que Dios, hermano, no ejercita su poder en su vida, en mi vida, en CCI, en San Antonio, por una sola razón, y es incredulidad. Usted experimentó de Dios, yo he experimentado de Dios en la campaña, fuera de la campaña, pero no está pasando nada en mi vida hoy. Estoy como un hielo, frío. Me molesta que Ángel diga que alaben. Pero hace un año yo estaba loco por el Señor. Yo paso por tiempo de desierto como usted. Y la razón es una: viene un ataque de incredulidad a nuestra vida. Yo no estoy hablando del no cristiano, hermano. Yo estoy hablando de incredulidad en la iglesia. Estoy hablando de incredulidad en los pastores. Estoy hablando de incredulidad en los cristianos. Nosotros nos convertimos en incrédulos. Mire, abra la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 1. Mira, por favor, ahí nada más por encimita. Mateo 8, 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahí está Jesús haciendo un milagro, tremendo milagro. Es un leproso, diríamos ser uno con sida hoy que no tiene remedio. Mira el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre en mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús da la palabra y, hermano, instantáneamente el criado queda sano. Otro milagro. No es que Cristo no haga milagros, hermano. Mira el versículo 14. Llega a la casa de la suegra de Pedro. La suegra está enferma con una fiebre tremenda. Le tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía inmediatamente. Todo esto en un solo capítulo. Mira el 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Tremendo, hermano. Mira el 23. Ahí, hermano, se levanta la tormenta, lo despiertan. Jesús le habla a los vientos, le habla a la mar,
y viene grande bonanza. Y los hombres se maravillaron de que las olas le obedecían, de que el mar le obedecía. Tremendo milagro. En un solo capítulo, 9:25 de Mateo, resucita a la hija de Jairo, que estaba muerta, la resucitó. 9:27, 2 ciegos, hermano, 2 ciegos reciben la vista. 9:32, un mudo endemoniado, mute and demon possessed, y lo deja libre y lo deja sano. Y la gente se maravillaba y decía: nunca habíamos visto cosas semejantes en Israel. Tremendo, hermano. Pero mire el 13:58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuándo pararon los milagros en tu vida? ¿Cuándo paró la manifestación de la presencia de Dios en tu vida? Tuvo que haber sido porque entró incredulidad a tu vida y a mi vida. El pecado de incredulidad, hermano, es lo que roba la mano de Dios sobre nuestra vida. La incredulidad es lo que nos lleva al infierno, hermano. La incredulidad nos impide la bendición plena de Dios sobre nuestra vida. Yo voy a decir 3 cosas nada más para que usted los escriba y lo estudie. La causa de la incredulidad. ¿Qué es lo que causa la incredulidad? Y luego vamos a mirar las consecuencias de la incredulidad. Y luego la cura para la incredulidad. La incredulidad, hermano, amarra las manos a Dios. La amarra. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Habrá entrado incredulidad en su vida, hermano? En mi vida. Una de las razones de incredulidad, hermano, es ignorancia. Ignorancia. Ignorancia de quién es Jesús. Usted lo sabe, usted lo dice. Oh, Cristo es todo para mí. Todo lo puedo en Cristo, pero es vida eso en usted. Es una palabra para examinarnos, hermano, para examinarme. Cuando hay ignorancia, note, la gente decía: ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? Ignoraban quién era Jesús. Y tristemente, hermano, la iglesia tiene a Jesús, pero ignora quién es Jesús. No sabemos lo que tenemos, hermano. No sabemos lo que podemos. No sabemos lo que somos. Lo decimos, pero no lo sabemos. Y mientras no sea realidad en su vida, hermano, mientras sea palabrería, es palabrería. Pero mientras no sea realidad en su vida, hermano, la incredulidad va a estar trabajando en usted y en mí. Por eso dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso Jesús no hizo milagros, hermano. No es porque no pudieron, lo acabamos de ver, hermano, en 2 capítulos. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y usted es cristiano, yo soy cristiano. De eso no tengo ninguna duda, hermano. Yo no estoy dudando de su salvación. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero todavía no entendemos lo que tenemos dentro de nosotros, hermano. No le dejamos vivir. No le dejamos manifestarse. No le dejamos obrar. No lo creemos.
No lo creemos, hermano. Por eso, muchos de nosotros todavía, hermano, no entendemos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Venimos a la iglesia porque venimos a la iglesia, pero ¿hay en usted conciencia de que hay un plan de Dios para su vida? Déjeme decirle esto, por favor. Présteme mucha atención. Présteme mucha atención, hermano. Entienda, por favor. Usted ha cometido muchos errores en su vida, muchos. Yo he cometido muchos errores en mi vida, hermano. Pero el día que usted aceptó a Cristo Jesús en su corazón, ese no fue un error. Fue la más grande realidad que usted haya podido experimentar en su vida, hermano. De todos mis errores, el menos error que he cometido es aceptar a Cristo Jesús. Usted no, como joven, cuando usted le dio su vida a Cristo, no fue un error. No fue un error. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, no fue un error. Por eso yo le animo, hermano, a que se agarre de la realidad de Jesús para poder experimentar lo que Dios tiene para nosotros, hermano. No ignore, joven. Mire, hermano, usted puede irse. Yo le voy a decir esto: cuando yo me entregué a Cristo Jesús, hermano, usted como yo entramos todos ilusionados, entramos todos emocionados, no nos perdemos un culto, experimentamos de Dios, lloramos, gozamos, tanta cosa, hermano. Pero de pronto comienza uno a poner los ojos en el hombre, comienza uno a poner los ojos en el pastor, comienza uno a poner los ojos en el líder de jóvenes. Yo era joven, yo tenía líder de jóvenes y comencé a ver cosas que no me gustaron, y comencé a oír cosas que no me gustaron. ¿Y sabe qué entró? Entró incredulidad a mi vida. ¿Y sabe qué hice? Me alejé de la iglesia. Por 6 meses no pisé un templo. No pisé un templo. No lo pisé. Porque a veces uno cree que cambiando de templo las cosas van a cambiar. No, el problema no es los templos, hermano. El problema es usted y soy yo. Es nuestro corazón. Hay gente que eso es todo lo que hace, hermano. Están con el hermano John Hagee y encuentran problemas. Se van a Harvest y encuentran problemas. Se van a Family Place y encuentran problemas. Hermano, están buscando templos. Ningún templo le arregla su corazón. Solo el Cristo que está dentro de su vida. Y yo dejé de ir. Hermano. Pero déjeme decirle, cuando Cristo es realidad en su vida, usted se siente miserable. Miserable, porque ni para pecar sirves. Y me sentí mal, hermano. Mal me sentí en 6 meses. Porque permití que incredulidad entrara a mi vida. Cuando comencé a juzgar a los hermanos y a mirar al pastor y a escuchar cosas, incredulidad entró a mi vida, hermano. Comencé a perder la realidad de Cristo. Comencé a ignorar lo que Cristo era. Comencé a ignorar lo que Cristo había hecho en mi vida. Comencé a ignorar el poder de Cristo Jesús por poner los ojos en los hombres. Y dejé las cosas de Dios. Pero después de eso, hermano, después de eso, le digo con todo mi corazón, cuando yo entendí que por encima de todas las cosas, que por encima de pastores, que por encima de apóstoles, que por encima de líderes, que por encima de esposo y de hija, que por encima de mamá y papá, por encima de negocios, por encima de dinero, hermano, hay un propósito de Dios. Y cuando yo entendí eso, hermano, le digo con todo mi corazón, no me importa lo que pase, no me importa lo que venga, no me importa las tormentas que tenga que enfrentar, no me importa las trampas del diablo. Y aun si caigo en las trampas del diablo, no me importa, porque yo sé, hermano, que porque hay un propósito de Dios en mi vida, Dios me va a levantar y Dios me va a sacar adelante. No le voy a permitir a nadie que me robe el plan de Dios para mi vida. Cuando usted sabe eso, hermano, cuando usted sabe eso, que hay un plan de Dios para su vida, usted camina sobre las aguas tormentosas, usted enfrenta lo que sea, usted cae y se levanta, usted se desanima y se anima, hermano. Como dice el hermano Yanni Rodríguez, dice el hermano, oiga, hermano, yo no necesito que nadie ore por mí, yo oro por mí, yo me pongo la mano, yo me caigo, yo me levanto.
No depende uno de nadie, hermano. Porque hay un plan de Dios escrito en el cielo. Y es propósito divino para mi vida, hermano. Cuando se sabe eso, hermano. Cuando se sabe, pero cuando hay ignorancia de eso. Cuando usted comienza a escuchar voces que no son las de Dios, va a entrar incredulidad en su vida, hermano. Lo número 2 que causa incredulidad es que cuando comenzamos a caminar independiente de Dios. Hermano, por favor, usted se metió en un gran problema cuando recibió a Cristo en su corazón. Usted se convirtió en siervo de Cristo y yo también. Yo sé lo que es caminar independiente de Dios. Y algunos de ustedes o algunos de nosotros estamos caminando independientes de Dios. Somos de Dios, hermanos. Y si somos de Dios, tenemos que vivir con Dios. Pero muchos de nosotros estamos viviendo sin Dios. No lo tenemos en cuenta para nada, hermano. Hacemos decisiones sin Él, compramos cosas sin Él, hacemos cosas sin Él, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no le alabamos. Somos de Dios, pero vivimos sin Dios. Y nos metemos en problemas. Cuando usted comienza a vivir sin Dios, se mete en problema, hermano. Cuando usted comienza a independizarse de Dios, se mete en problema. Ahí está en el caso de Josué. Josué toma Jericó. Y Dios le dice, no toquen nada. Van a ir a este lugar, no toquen nada inmundo. Pero ¿qué hizo? Llegaron llegaron ahí. Y este hombre tocó lo que Dios dijo que no tocaran. Acán se independizó de Dios. Acán dijo, Dios dijo, pero yo creo que no hay ningún problema. Es oro, es un manto, esto es precioso. Se independizó de Dios, hermano. Le entró en incredulidad. No le creyó a Dios. Creyó sus 5 sentidos. Creyó sus emociones. No tuvo en cuenta a Dios. Y hermano, él murió con toda su familia. Puedo decirle esto, hermano, entiéndame bien, por favor. Cuando Dios tiene un plan para su obra, para su pueblo, para su iglesia, para usted, nadie lo va a parar. Él lo va a hacer, hermano. Los judíos quisieron parar a Jesús, no lo pudieron, hermano. Él hace lo que tenga que hacer, hermano, pero su plan se cumple. Su plan se cumple. Independícese de Dios, patee, hermano, pero Dios va a hacer su plan. Y ahí hubo pecado, hermano. Pero el pecado no impidió que Dios cumpliera su plan de llevar la tierra prometida. El pecado afectó el propósito de Dios. El pecado afectó el camino de Dios. El pecado demoró el plan de Dios. Pero el plan de Dios se cumple, hermano. Y si Él tiene que matar a alguien, Él lo va a matar. Y si Él tiene que hacer a alguien a un lado, Él lo va a hacer. Pero nadie para el plan de Dios, hermano. Nada. Ni nadie, hermano. Ahí estaba, hermano. Y hermano, el gran peligro suyo y mío, y yo lo he hecho y usted lo habrá hecho, es independizarse de Dios. Usted sabe que es de Dios, pero quiere vivir como si no hay Dios. Hay una historia, hermano, que siempre me ha bendecido, se la voy a contar. Un hombre descubrió una mina, una región donde había varias minas de diamantes. Preciosos, hermano. Se hizo millonario el hombre. Tenía un jovencito. Tenía dinero para mandarlo a la universidad y el jovencito se fue a la universidad. Y estudió ingeniería de minas, pues ¿qué más iba a estudiar? Graduó de la universidad, hermano, como ingeniero de minas. Y vino con su papá y le dijo, papá, soy ingeniero de minas, te quiero pedir que me des una mina para mí. Quiero hacerme rico y quiero hacerte más rico. Dame una mina para mí.
Y el papá le dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Te la voy a dar. Fue y le trajo un par de botas y unos jeans, unos overoles de trabajador de mina y un casco. Ponte para darte tu mina. Oh, no, papá, yo soy un ingeniero de minas. Eso es para los trabajadores. Yo soy un ingeniero de minas, papá, ¿no entiendes? Ingeniero, estudié en la universidad. Dame una mina. Y le insistió tanto que el papá dijo, te voy a dar una mina. Pero nunca le dijo, hermano, dos cosas: que era la mina más rica que había, y tampoco le dije que detrás de la mina había un lake, un pozo de agua muy grande, y que había que tener siempre una pared para que el agua no se metiera a la mina. Y el muchacho agarró la mina y comenzó, pues como tenía su diploma, a dar órdenes, a hacer cambios y hacer y deshacer. Y un día, hermano, llegó el que era el supervisor de la mina con el papá y le dijo, señor, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo le ha dado la mina a su hijo? Ha hecho cambios. Y un día me dijo que hiciera algo y yo le dije, mira, es que eso no se hace. Y se enojó conmigo porque él estaba estudiante universitario y me corrió. Su hijo me corrió y yo le ayudé a usted, señor, a hacerse rico. Y el papá le dijo, ¿sabes qué? Tómate unas vacaciones pagadas. Nomás llámame cada semana. Y así, hermano, el muchacho fue corriendo a los trabajadores de la mina. Lo fue corriendo. Y trajo a sus amigos estudiantes diplomados de la ingeniería de minas. Y un día se dio cuenta que estaba abriéndose un hole, un agujero en la mina, y comenzó a meterse agua. Y le mandó una carta al papá. Papá, se abrió un hueco en la mina y se me está metiendo agua, ¿qué hago? Y el papá agarró el papelito y lo metió a la basura. Y a la otra semana el muchacho le mandó otra carta al papá. Papá, el agujero se está haciendo más grande, se me está haciendo agua, por favor, ¿qué hago? Y el papá agarró la carta y lo metió a la basura. Y en la tercera semana otra carta, papá, el agujero está haciendo más grande, por favor, ¿qué hago? Y el papá metió la carta a la basura. Llegó la cuarta carta, desesperado, papá, ¿qué hago? Vamos a perder la mina. Y el papá le contestó, mete tu diploma en el hueco. Y a veces nos pasa así con Dios, hermano. Creemos saber más que Dios. Creemos ser más inteligentes que Dios. Nos creemos más listos que Dios. Y comenzamos a hacer y deshacer. Y a caminar y aquí y allá y más allá. Y luego comenzamos cuando se meten bien los problemas, Dios, ahora ayúdame. Y Dios dice, bueno, ¿dónde está tu sabiduría? No podemos vivir independiente de Dios, hermanos. No podemos. Cuando usted comienza a vivir independiente de Dios, comienza a entrar incredulidad en su vida, hermano. Somos de Dios, le pertenecemos, hermano. Nos compró a precio de sangre, somos de Él, por favor, entiéndalo. Si Dios nos dice qué hacer, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, hermano. Si Dios le dice que haga algo a usted, hágalo. Creemos que podemos vivir nuestra vida sin Dios. Sí la puede. Miles lo hacen. Pero ¿cómo les va? ¿Cómo les va, hermano? Mucho cuidado, hermano. Me impactó leyendo algo, hermano, algo aquí que no, mire, me impactó mucho. Dice el versículo 54 de Mateo 13. Y venido a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos. Note, la sinagoga de ellos. Usted es el templo del Espíritu Santo, pero ¿es templo del Espíritu Santo o es su templo? Cuando usted y yo comenzamos a vivir independiente de Dios, se convierte en mi templo, no es de Dios, mi templo.
y entra la incredulidad, y por eso no hay milagros en nuestra vida. Porque no es el templo, no dice en la sinagoga de Dios, dice en la sinagoga de ellos. Porque a veces creemos que la iglesia es nuestra, es mi iglesia. Yo tengo 20 años allá, yo tengo 10 años, yo tengo 5 años, yo he dado mucho dinero, es mi iglesia. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, nunca digan que van a la iglesia de Ballesteros. Yo no tengo ninguna iglesia. Esto no es mío, hermano. Si mañana me voy, lo único que me llevo es mis libros y mi computadora, punto. Ni esto es mío. La iglesia es de Cristo, su vida es de Cristo, no es su vida. Es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. No es su vida. Y si usted lo dice, es porque hay incredulidad en su vida. Usted está viviendo independiente de Dios. La tercera causa, hermano, de incredulidad es iniquidad en el corazón. Iniquidad en el corazón. Cuando hay pecado escondido. Y realmente no es pecado escondido, porque para Dios no hay nada escondido. Cuando hay pecado inconfeso. Cuando hay algo en mi vida que no se lo he dicho a Dios. Dios lo sabe. Dios lo sabe, Dios sabe su pecado, Dios sabe mi acostar y mi levantar, Dios sabe mis palabras antes que la diga, Dios sabe mis pensamientos, Dios lo sabe todo. Pero cuando hay iniquidad en mi vida, yo no suelto el pecado, aunque yo sé que Dios lo sabe. Dios ha sido injusto. Y cuando usted tiene un pecado inconfeso, hermano, eso da lugar para incredulidad en su vida. Ahí está, hermano. Ahí está. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.